y esta es una de las grandes tragedias que ha habido en el mundo. A un año de que la discoteca Jetset de Santo Domingo, en República Dominicana, donde murieron 236 personas, señores, en esta discoteca cuando se cayó el techo. Terrible. Ahora se reunieron anoche en un lugar para recordar a sus seres queridos. Esta fue, yo creo, que la tragedia más grande quizás en la historia de República Dominicana, pero no solo en República Dominicana, una discoteca donde mueran tantas personas y había allí muchísima gente y decían que ya se sabía que el techo de esa discoteca tenía problemas y de todas maneras no habían hecho nada. Han salido a relucir mensajes de textos del 2023, 2024, donde se hablaba del tema del techo, señores. Eso está en un proceso legal ahora mismo. Y vamos a ir al lugar que siempre fue motivo de celebración y alegría, y hoy es un santuario lleno de flores, velas en memoria de quienes perdieron la vida, de mucha tristeza y dolor, impotencia. Vamos a pasar en vivo con Moisés Salcé, que nos tiene muchísimos más detalles. Adelante, Moisés. Lo que era un lugar de pura alegría, de diversión, se convirtió en un lugar donde emana la tristeza y el dolor. Y estamos justo a un año de cumplirse luego de esta tragedia que ha conmocionado a toda República Dominicana y el mundo. Desde anoche comenzaron los actos conmemorativos recordando esa triste noche y pudimos conversar con algunos de los familiares, amigos, allegados que estuvieron aquí presentes y hablaban, precisamente se reunieron para orar por sus familiares, para recordarlos, y vamos a ver a continuación lo que ellos nos dijeron. No esperaba un golpe así tan fuerte, pero hemos tenido que sacar de fuerza de donde no hay para seguir hacia adelante. Íbamos a todas las fiestas juntas y ese día ella no me llamó para que yo no me fuera con ella, será hija mía. Mi hija, mi amiga, mi hermana, mi amiga, mi todo, me confiaba todo a su papá. Un amor para toda la familia. Ese es el sentir generalizado, y como pareciera algo de película, así mismo se ha comportado el clima. Desde anoche ha estado lloviendo en República Dominicana, aunque en estos momentos disfrutamos de unos rayos del sol. Precisamente por las condiciones climatológicas fue suspendido todo lo que tiene que ver con la continuación de estos actos conmemorativos. Fueron suspendidos para mañana y justamente estuvieron hablando aquí con nosotros muchos de los sobrevivientes. La verdad es que hay un sentir de impotencia, y decir que, por otra parte, que los hermanos Espaillat publicaron un comunicado que cayó muy pesado para la sociedad, para todos los sobrevivientes y familiares de las víctimas, y es que muchos no ven como positivo y lo han tomado este comunicado como una burla, porque dista mucho de la actitud de los hermanos Espaillat en las diferentes audiencias que han dado la cara. Muchos hasta han dicho que los han visto sonriendo en una de esas audiencias. El proceso continúa en los juzgados. Fue pospuesto la próxima audiencia para el próximo 20 de este mes de abril. Déjame preguntarte algo. Aquí no se ha hecho, al fin y al cabo, no se ha hecho nada, y ya lleva un año de esto. Nadie hizo nada, le ofrecieron a cada una de las personas que murieron, creo que fue el equivalente a $30,000. ¿No hay muchísima gente demandando a la discoteca esta? Sí, ese proceso legal continúa, Hay muchas personas que están reclamando, que están precisamente en torno a ese proceso, pero hay otros que se han llenado de impotencia y han dicho que no van a negociar ninguna cifra económica con relación al dolor de la pérdida de sus familiares. Bueno, gracias, Moisés. Horrible lo que pasó. Desde aquí siento la impotencia, la tristeza que se ha vivido desde anoche, Raúl, y desde ayer. Esta semana, durante toda esta semana, que se ha estado viendo muchísimos videos y testimonios de los familiares que dicen cuándo se va a hacer justicia, por qué están posponiendo cada día más lo que es la parte legal. Así que mira, al final del día la justicia divina va a ser mayor que cualquier justicia terrenal. Y ya tanta gente perdieron sus vidas que nunca se las van a regresar.